Bienvenidos a Rastros de Tinta. El día de hoy tenemos un capítulo especial. Comenzaremos con el expediente del día, el precio del perdón, o cómo a veces absolver a los demás es solo una forma de condenarnos a nosotros mismos. Y finalmente, la historia de Antonia, una seguidora desde España, que nos ha compartido su experiencia lidiando con una presencia extraña por más de 10 años. Pónganse los audífonos y demos inicio entonces a estas nuevas pesadillas. El perdón para Ellie era un acto de creación. Con él no borraba el pecado de Angie, lo transformaba, lo absorbía en su propio ser, dejando a su amada limpia y nueva, lista para volver a empezar. Era su don, su carga y su más secreta adicción. Esta vez la traición había sido particularmente cruel. No había sido un desliz anónimo, sino un nombre susurrado en sueños. El perfume de una amiga en común impregnado en la chaqueta de Angie. La pelea había sido un huracán que había dejado el apartamento en un silencio devastado, con los restos de un vaso roto brillando en la alfombra como un puñado de diamantes crueles. Ahora, en la quietud de la noche, Ellie esperaba. No esperaba una disculpa, esperaba el regreso de la penitente. Pasó las horas reconstruyendo su propia fortaleza, recordándose a sí misma que su amor era un faro y que los barcos como Angie a veces se desviaban hacia costas rocosas, pero siempre regresaban a la luz. Su amor, se decía, era más fuerte que la debilidad de Angie. Era una santa consolando a su demonio personal. La puerta evidentemente se abrió y Angie entró, tan silenciosa como un fantasma. Estaba pálida, sus ojos hinchados por el llanto. Era la imagen perfecta de la contrición. Se arrodilló frente a Ellie, que estaba sentada en el sofá, y apoyó la cabeza en su regazo, sus hombros sacudidos por sollozos ahogados. El guión era siempre el mismo. Soy un monstruo, Ellie. No te merezco. Lo arruino todo. Por favor no me dejes, murmuró Angie contra la tela de sus vaqueros. Ellie permaneció en silencio, su mano suspendida sobre el cabello de Angie. Este era el momento clave del ritual, el momento en que Angie debía sentir el abismo de su pérdida para que la absolución fuera más dulce, más potente. Es la última vez, te lo juro por mi vida, por nuestro amor, es la última vez, sollozó Angie. Finalmente, la mano de Ellie descendió y acarició el cabello de Angie. Con cada caricia sentía como la ira, el dolor, la humillación se arremolinaban dentro de ella, un veneno negro que buscaba una salida, pero ella no le daría una. Lo tragó, lo absorbió, como siempre. Mírame, yo te amo, dijo Ellie, y en cada palabra un clavo en su propia alma. Y mi amor es más grande que tus monstruos, siempre lo será, te perdono. En el momento en que pronunció las palabras, sintió un cambio, una descarga, como si una presa dentro de ella finalmente se hubiera roto. Vio el alivio inundar el rostro de Angie, una paz infantil y egoísta. Se besaron, y el beso de Angie tenía el sabor de la gratitud, mientras que el de Ellie tenía el sabor de la ceniza. Más tarde en la cama, Angie, purgada y perdonada, se durmió al instante, su respiración profunda y tranquila, pero Ellie permaneció despierta, mirando el techo, sintiendo el vacío que siempre seguía la catarsis del perdón. Se sentía virtuosa, pero hueca, fuerte, pero infinitamente agotada. Fue entonces cuando notó una mancha en el suelo de madera, en el rincón oscuro de la habitación, una mancha oscura, húmeda, donde antes no había nada. Parecía una mancha de vino o de tinta. Mientras la observaba, la mancha pareció moverse, sus bordes brillando débilmente a la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Se incorporó sobre un codo entrecerrando los ojos. No era una mancha, era un charco de algo negro y espeso como el petróleo. Y mientras más miraba, paralizada, algo dentro del charco brilló, un fragmento afilado y cristalino, como un trozo del vaso que se había roto horas antes. El fragmento se elevó lentamente a la superficie, giró y luego se hundió de nuevo en la oscuridad líquida.
Un sonido suave llenó la habitación, tan bajo que al principio creyó imaginarlo. Un suspiro húmedo y gorgoteante, como el de un pulmón llenándose de agua por primera vez. Ella se quedó inmóvil, mirando a la oscuridad que se había acumulado en el rincón de su habitación. No sentía miedo, solo una extraña y terrible familiaridad. El dolor que acababa de tragar, que había enterrado en lo más profundo de su ser, parecía haber encontrado finalmente una salida. Los días siguientes fueron una mentira hermosa. Angie, liberada de su culpa, se movía por el apartamento con la ligereza de una persona recién nacida. Colmaba a Ellie de atenciones, de besos robados y de promesas susurradas. Era la fase de la luna de miel que siempre seguía a la tormenta, y Ellie, como siempre, se permitió ahogarse en ella, ignorando la pequeña mancha oscura en el suelo del dormitorio que había desaparecido a la mañana siguiente, dejándola convencerse de que solo había sido una sombra, un truco de su mente agotada. La primera grieta en esa paz artificial apareció en el espejo del baño. Angie se estaba maquillando, tarareando una melodía, cuando por una fracción de segundo su reflejo cambió. La cara que le devolvía la mirada era la suya, pero estaba contorsionada en una máscara de agonía silenciosa, con gruesas lágrimas negras surcando sus mejillas. Pestañeó y la imagen volvió a la normalidad. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero lo achacó al estrés. Luego, los ataques se volvieron más personales. Un delicado brazalete de plata que Ellie le había regalado, el favorito de Angie, apareció roto sobre su almohada, torcido en un ángulo de furia. Angie culpó a su propio descuido, pero Ellie vio la forma en que sus manos temblaban al recoger los pedazos. El terror de Angie comenzó a florecer en la soledad. La criatura era un depredador paciente y solo cazaba cuando Ellie no estaba. Angie empezó a sentir un frío antinatural en ciertas partes de la casa. Escuchaba susurros, ecos de las peleas más crueles que habían tenido, frases llenas de dolor que parecían emanar de las propias paredes. Una noche, mientras se duchaba, vio la silueta de una mano negra y aceitosa presionar contra el cristal esmerilado de la puerta solo para no encontrar nadie al salir. Se estaba desmoronando. Hay algo en esta casa, Ellie, algo que me odia, le dijo una noche, mientras sus ojos estaban desorbitados por el insomnio. Ellie, que no experimentaba nada fuera de lo normal, intentaba ser comprensiva, pero la duda crecía en ella. ¿Era esto real? ¿O era una nueva y retorcida forma de manipulación de Angie para mantenerla cerca, para ser el centro de atención? No hay nada, Angie. Estás cansada. Es todo, decía mientras una parte de ella comenzaba a resentir la fragilidad de la mujer que amaba. La confrontación llegó una semana después. Ellie trabajaba hasta tarde en la mesa del comedor cuando Angie salió del dormitorio con un grito ahogado. Estaba pálida como un fantasma, señalando la puerta de la habitación. «Está ahí», susurró, el terror haciendo que su voz fuera un hilo. «Puedo oírlo, está llorando». Harta, pero también preocupada, Ellie se levantó, marchó hacia el dormitorio, pero a medida que se acercaba, ella también lo escuchó. Un sonido bajo, gutural, húmedo, el sollozo de un corazón roto, un lamento tan lleno de pena y pura, absoluta, que le heló la sangre. Se detuvo en el umbral. En el rincón oscuro donde había visto la mancha por primera vez, la criatura se estaba irguiendo. Ya no era un charco, era una figura humanoide alta y delgada, hecha de una negrura líquida y temblorosa. Dentro de su forma, los fragmentos de cristal giraban lentamente, brillando con una luz interna de furia y dolor. No tenía rostro, pero toda su esencia estaba enfocada en una sola dirección, hacia Angie, que se acurrucaba detrás de Ellie. Con un movimiento lento y deliberado, la criatura se deslizó hacia ellas. No caminaba, fluía sobre el suelo. De su brazo líquido se materializó un largo y afilado fragmento de cristal, una daga hecha de pura angustia. Su intención era inconfundible. Y en ese instante,
El universo de Ellie se redujo a una sola verdad. Olvidó las traiciones, las mentiras, el dolor. Olvidó que esa criatura era, de alguna manera, producto de su propio sufrimiento. Solo vio al amor de su vida a punto de ser atacada. Gritó y sin pensarlo 2 veces se interpuso entre Angie y el monstruo, extendiendo los brazos, convirtiendo su propio cuerpo en un escudo. La criatura se detuvo a un palmo de ella. Su forma líquida onduló violentamente como agua hirviendo. El sollozo se convirtió en un chillido agudo y distorsionado. Parecía confundida, atormentada por la presencia de Ellie. No podía o no quería tocarla. El amor que era su fuente también era su barrera. Con un último suspiro que sonó como una ola rompiendo la figura, colapsó sobre sí misma, disolviéndose de nuevo en un charco negro e inerte en el suelo. El silencio que quedó fue absoluto. Ellie se dio la vuelta y abrazó a una temblorosa e histérica Angie. La dinámica de su relación se había invertido para siempre. Ya no era la víctima que necesitaba consuelo. Ahora era la protectora, la guardiana. Había visto al monstruo y sin saber cómo había descubierto que su propio amor, el mismo que había alimentado a la bestia, era también la única jaula que podía contenerla. Los días se convirtieron en vigilia. El apartamento, antes su hogar, era ahora una jaula de 3 ocupantes, una prisionera aterrorizada, una carcelera agotada y el monstruo que las observaba a ambas desde las sombras. Angie no se separaba de Ellie, su cuerpo en un temblor constante. Su antigua arrogancia se había hecho añicos y Ellie, exhausta, se había convertido en un escudo humano, su mera presencia la única barrera que mantenía esa criatura a raya. El monstruo era una presencia constante, un charco de negrura bajo la puerta, las huellas de unos dedos aceitosos en el cristal de una ventana, el eco de un sollozo en alguna habitación vacía. Era paciente y esperaba. La tregua se rompió por un acto tan trivial como un mensaje de texto. El teléfono de Angie, olvidado sobre la mesa, se iluminó con un nombre que Ellie conocía demasiado bien. Una de aquellas traiciones del pasado. Angie no hizo nada, pero la criatura, que sentía cada pulso de la dinámica de su hogar, reaccionó. El charco en el rincón de la sala se irguió con una violencia repentina, adoptando su forma humanoide más sólida hasta la fecha. Los fragmentos de cristal en su interior giraban como una galaxia de furia. Se abalanzó sobre Angie, ignorando la presencia de Ellie por primera vez. Ella, como siempre, se lanzó para protegerla, pero esta vez, cuando se interpuso, la criatura no retrocedió. Se detuvo, giró su cabeza sin rostro hacia ella. No le habló con pensamientos. Extendió una mano líquida y tocó el gran espejo veneciano que colgaba en la pared. En el reflejo que apareció, no era el de Ellie, era su propio rostro, pero contorsionado en una máscara de toda la rabia y el dolor, toda la humillación que había suprimido durante años. La cara en el espejo gritaba en silencio, sus ojos derramando las mismas lágrimas negras que componían el cuerpo de la criatura. El monstruo le estaba mostrando su partida de nacimiento. Era ella. Y entonces la elección fluyó en su mente, clara y fría. 2 caminos, 2 visiones. La primera, se vio a sí misma finalmente rota. Se giraba hacia Angie y desataba el huracán. Cada palabra de odio, cada acusación, cada verdad dolorosa que había tragado. Y en la visión, mientras su rabia purificadora finalmente se liberaba, la criatura a su lado se disolvía, satisfecha. Su propósito cumplido. Sería una catarsis, una liberación terrible y justa. La segunda se vio a sí misma como ahora, protegiendo a la mujer que la había destrozado. La imagen le comunicaba que mientras existiera el perdón, mientras ella absorbiera el dolor, la criatura seguiría existiendo para intentar infligirlo. Si quería salvar a Angie de verdad, no podía simplemente protegerla. Tendría que destruir a la criatura, tendría que matar su propio dolor. Ellie
Miró a la Angie aterrorizada que se encogía detrás de ella. Miró al monstruo, su propio sufrimiento hecho carne, esperando su veredicto, y tomó la decisión que siempre había estado destinada a tomar. Elegir la ira era admitir que su amor había fracasado, era admitir que sus sacrificios habían sido en vano, y para Eli, la santa del perdón, eso era un infierno peor que cualquier monstruo. Su identidad entera se basaba en la fuerza de su amor. Se dio la vuelta dándole la espalda a Angie y se enfrentó a su propia agonía personificada. Te perdono, susurró. No se lo decía a Angie, se lo decía al monstruo. Extendió una mano temblorosa y tocó la superficie fría y líquida de la criatura. No sintió asco, solo una profunda y resonante tristeza. Cerró los ojos, se concentró, no en la rabia, sino en el amor que sentía por Angie, y lo usó como un disolvente. Perdonó cada mentira, cada traición, cada lágrima. No las absorbió, las anuló. Un acto de aniquilación emocional. La criatura emitió un chillido agudo, un sonido que era a la vez de dolor y de alivio. Su forma líquida se evaporó. Los fragmentos de cristal se volvieron añicos en el aire como polvo de estrellas y luego desaparecieron. En un segundo se había ido. Eli se quedó de pie en el silencio y luego sus ojos se pusieron en blanco y se derrumbó. Angie corrió hacia ella gritando su nombre. Eli no estaba muerta, respiraba. Sus ojos se abrieron y miraron a Angie, pero estaban vacíos. La mujer que le devolvía la mirada era una cáscara hermosa y plácida. Al destruir a la criatura, al aniquilar su propia capacidad para el dolor, también había aniquilado su capacidad para el amor, para la alegría, para todo. El fuego que la había definido se había extinguido. Angie la acunó en sus brazos, llorando, y esta vez con lágrimas de una culpa y un remordimiento genuinos y devastadores. Angie nunca más la traicionó. Se convirtió en la cuidadora más devota, atendiendo a la mujer hermosa y vacía que se sentaba junto a la ventana mirando un mundo que ya no podía sentir. Angie finalmente encontró su redención. El precio, el alma de la única persona que la había amado de verdad, y pasaría el resto de su vida en su propio y silencioso infierno, el de ser amada incondicionalmente por una santa y recordada solo con indiferencia por una muñeca de carne. Imagínate que algo te espera pacientemente durante 10 años, solo para intentar matarte. Esta historia la envía Antonia desde España. Tenía 14 años la primera vez que sentí ese frío. Mi nombre es Antonia y aunque hoy tengo 28, sigo siendo esa niña aterrorizada que no puede cerrar los ojos en la oscuridad, porque lo que empezó en Malasaña, en la vieja casa de mi abuela, nunca se quedó ahí. Todo comenzó como una caricia gélida, un toque ligero en mi hombro mientras ayudaba en la cocina, pero después el juego se volvió violento. Estaba cenando con mi abuela cuando sentí un tirón seco en el tobillo que casi me saca de la silla. Luego fueron tirones de cabello que me dejaban el cuero cabelludo ardiendo y noches enteras donde unas manos invisibles me arrastraban fuera de la cama, estrellándome contra el suelo. Nadie me creía. Cosas de niños, decían, mientras yo contaba los moretones en silencio. Logré evitar esa casa durante 2 meses, pero el destino o esa cosa me obligó a volver para una reunión familiar. Esa noche cometí un error. Dejé que me viera de nuevo, y esta vez decidió seguirme a casa. En mi propia habitación el infierno se desató. Las cosas desaparecían para aparecer en lugares imposibles. La televisión se encendía a mitad de la noche con estática ensordecedora. Mi madre y mi hermano me miraban con lástima, como si estuviera perdiendo la cabeza, mientras yo me hundía en una depresión profunda, durmiendo con la luz encendida cuando podía dormir, rogando que el amanecer llegara antes que eso. A los 18 años huí a San Sebastián. Pensé que el mar y la distancia me salvarían, pero ahora, 10 años después, he vuelto a Madrid. Cada vez que cruzo el umbral de la casa de mi madre, el aire se siente espeso.
La presencia sigue ahí, esperándome. Hace apenas 2 meses sentí ese empujón violento en el borde de la escalera. Un segundo de diferencia y no estaría contando esto. Mikel, mi esposo, es el único que me cree, el único que me mantiene cuerda, pero no es suficiente. Siento que esa cosa está más enojada. Siento su odio vibrando en las paredes porque me atreví a marcharme. Y lo peor de todo no es el miedo a morir, es saber que sin importar a dónde vaya, ella siempre sabrá cómo encontrarme. Cierra los ojos e intenta dormir. Pero antes dime, ¿estás seguro de que ese susurro en la esquina es solo el viento? Si lo que vives es real y necesitas sacarlo de las sombras, envíame tu historia a través del link de mi perfil. Te espero en el próximo episodio de Rastros de Tinta. Duerme bien, si puedes.